Ministerio de Salud reportó hoy 226 fallecidos por coronavirus inscritos en el registro civil, alcanzando un total de 3.841 desde el comienzo de la crisis sanitaria. El ministro Enrique París insistió en que es muy importante reducir los traslados de personas. Un estudio de la Universidad del Desarrollo demostró que la movilidad solo ha bajado un 38,9% en las últimas semanas, muy lejos de lo recomendado por los expertos. El secretario de Estado anticipó que analizan la posibilidad de medir la movilidad a través de los celulares. Vamos a respetar la privacidad de las personas. Este no es un seguimiento persona a persona, es un seguimiento masivo del movimiento de los celulares. Para evitar las aglomeraciones y bajar la posibilidad de un contagio con COVID-19, algunas grandes cadenas de supermercados y centros comerciales ofrecerán agendar horas a través de internet para ir a comprar. El comercio también podrá controlar el aforo de personas. Los clientes, en su mayoría, celebraron la idea. ¿Le cuesta meterse a la página? Entonces, prefiero venir temprano y hacer la fila, ¿no? Me parece que es algo más organizado y así se evita el contagio tanto con las personas en la fila. Bien, me parece. Bien. Así es más ordenado. No sabía, pero buen dato. Fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que obliga a AFP a entregar sus ahorros previsionales a una profesora puso nuevamente en el tapete la regulación del sistema de pensiones. En el Parlamento se tramitan proyectos que proponen nacionalizar a las administradoras y otros que permitirían retirar un porcentaje del dinero ahorrado. La superintendencia del ramo criticó el fondo de las propuestas. Corren peligro los niños en Chile por una enfermedad asociada a COVID-19 y se está fabricando hoy día una vacuna contra el coronavirus en Reino Unido. Esta y otras preguntas las vamos a responder más adelante en Lo que se sabe. Ronaldo quiere a Alexis Sánchez en el Valladolid, club del cual es dueño. El fenómeno habló además del rey Arturo y recordó a su compadre Bambán Zamorano. Y el deporte nacional está de luto a los 86 años de edad. Falleció nuestra medallista olímpica Marlene Arens. Esto más en 24 horas. Deportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido a la revisión de las noticias. La discusión por el retiro de los fondos de pensiones volvió al debate. Esto luego de que la justicia le ordenara a la AFP Cuprum pagar la totalidad de sus ahorros previsionales a una profesora de Antofagasta. La docente presentó un recurso de protección porque su pensión de 185.000 pesos no le permite costear necesidades básicas. Cuprum anunció que va a acudir a instancias superiores. Nos satisface un pequeño triunfo, un pequeño avance en el camino judicial con respecto a los derechos de propiedad que tenemos de nuestros fondos previsionales. Un pequeño triunfo, dice María Angélica, tras el fallo a su favor de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que acogió su recurso de protección. Un primer paso luego que la justicia en primera instancia y en forma unánime ordenara a AFP Cuprum pagarle a la profesora el total de los fondos de pensiones que ha acumulado durante toda su vida laboral. Nos muestra la Corte de Apelaciones la arbitrariedad que tiene el sistema previsional cuando no nos permite vivir dignamente, cubrir nuestros gastos básicos. Hace casi un año, antes de la crisis social y del arribo del coronavirus, que la profesora Ojeda comenzó este camino en la justicia. Según su testimonio, trabajó toda su vida ganando en los últimos años más de 1 millón de pesos mensuales, pero tras jubilarse la pensión que comenzó a recibir solo bordeaba los 185.000 pesos, dinero que ni siquiera le alcanzaba para pagar su dividendo. Por eso la Corte de Antofagasta señaló que es arbitrario que la AFP Cuprum no le permita a María Angélica retirar sus fondos, dado que su jubilación no es suficiente para cubrir su crédito hipotecario. Habiendo una ilegalidad o una arbitrariedad que afecte a una garantía constitucional o un derecho individual, las Cortes de Apelaciones están obligadas a restablecer el imperio del derecho y dar la debida protección al afectado. Retirar anticipadamente los fondos de pensiones de las administradoras es un debate que lleva tiempo en la sociedad y también en el Congreso. Iniciativas incluidas en proyectos de ley y reformas constitucionales buscan ese objetivo. En el Senado se tramita la reforma que busca derogar el decreto que regula las AFP, nacionalizar los fondos de pensiones y crear un sistema de pensiones solidarias.
Las AFP no son un régimen de seguridad social, es un ahorro forzoso. Por eso que el proyecto de reforma constitucional que busca terminar con las AFP está avanzando en el Senado. También hay dos iniciativas ligadas a la emergencia sanitaria, de senadores de oposición y un miembro del oficialismo que busca que los cotizantes puedan sacar el 10% de sus ahorros para enfrentar los efectos económicos de la pandemia. Puedan retirar parte de sus ahorros con un tope y que además se restituya por el Estado al momento de pensionarse como un bono de reconocimiento. Tiene un tope entre 100 y 150 UFs, no más de 3 millones de pesos. Y esta es una posibilidad, que el 10% de los recursos de la AFP puedan recuperarse por parte de las familias que voluntariamente quieran hacerlo y veremos después, ¿no es cierto?, a través de los estudios pertinentes, cómo recuperarlos, cómo compensar. La Superintendencia de Pensiones señaló que retirar los fondos implicaría que esas mismas personas no cuenten con recursos para financiar su pensión, pero sí consideró atendible el retiro de los ahorros para las personas con enfermedades terminales, dada su compleja condición. Pero estas platas tienen una sola finalidad, y la finalidad es pagar pensiones. Y nosotros lo que vamos a procurar es que esa plata siga siendo utilizada para pagar pensiones, de que de lo contrario, estas van a ser aún más bajas de los que son al día de hoy. Discusión que lleva años instalada y por eso el fallo de este jueves sobre el caso de la profesora María Angélica Ojeda para muchos puede marcar un precedente sobre el derecho de uso de los fondos de los afiliados. Lo que hace decir que la propiedad del fondo de pensiones da derecho a poderlo utilizar para fines distintos a los previsionales. En consecuencia, sobre la base de los malos resultados del sistema, da pie para que los afiliados puedan retirar sus fondos para fines distintos. Sin embargo, la pregunta que siempre ronda es sobre las eventuales consecuencias económicas que podría surgir si es que se permite que los cotizantes retiren sus ahorros o parte de ellos. El daño que se harían en el largo plazo al recibir menores pensiones puede ser muy fatal en un periodo de tiempo en el cual ellos van a requerir básicamente un financiamiento. Respecto del fallo de la Corte de Antofagasta sobre los fondos de la profesora Ojeda, la AFP aludida, Cuprum, señaló a través de un comunicado que han cumplido con la legalidad vigente, que existen instancias superiores y que mientras el caso no se resuelva en su totalidad, seguirán actuando según su mandato. Así el hecho sería analizado por la Corte Suprema. Hay una gran pobreza en Chile, la gente tiene hambre, entonces de eso estamos hablando de que hoy día abrimos la esperanza de que la gente pueda recurrir a sus fondos previsionales para resolver el problema económico que tiene. Todavía hay procesos en curso, por lo tanto debemos esperar a que las instituciones, en este caso el Poder Judicial, puedan revisar los antecedentes y puedan manifestarse respecto a este proceso. Hace unos meses, con el mismo propósito, la profesora acudió al Tribunal Constitucional, el que finalmente no permitió el retiro de fondos. Pero el fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta le da un respaldo. Dictamen que seguirá la justicia y será la Corte Suprema la que decida si el caso de María Angélica se transforma en un precedente histórico. Se lo comentábamos en nuestros titulares, la movilidad en la región metropolitana sigue sin descender lo suficiente para frenar los contagios. Hoy se reportaron, de hecho, nuevamente más de 4.400 casos nuevos y la dramática cifra de 226 fallecidos informados. Además de aumentar las restricciones en los permisos, se ha planteado un mayor seguimiento de la movilidad, esto a través, por ejemplo, de los celulares. Es una alternativa que prende las alertas en los expertos de ciberseguridad que insisten en la importancia de mejorar la ley y también el mecanismo para asegurar la protección total de nuestra información. Este sería el panorama ideal, pero en la práctica el escenario es otro. Comercios atestados, tráfico vehicular y tránsito de personas. Se ha repetido insistentemente que la cuarentena es solo efectiva para disminuir los contagios cuando se respeta. Confinamiento total y calles vacías. Pero según un reporte del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo, estas son las cifras de movilidad durante la cuarentena total en la región metropolitana, comparadas con la segunda semana de marzo. Los números no llegan a lo deseado. Se ve una caída muy fuerte de los viajes inmediatamente, pero en la medida que pasan las semanas, se ve que los viajes empiezan a crecer de nuevo. Y lo que estamos viendo es que no hay ninguna región que esté llegando a un 50% en promedio de reducción. En otras regiones con grandes polos urbanos, la situación tampoco es tan diferente. En la región del Biobío, la movilidad en la última semana fue de menos 27% en comparación con la segunda semana de marzo. En el caso de la región de Valparaíso, la movilidad comparada fue de menos 26,7%. Pero si nos focalizamos en el fin de semana,
en las dos comunas que estuvieron en cuarentena, que son Valparaíso y Viña del Mar, observamos reducciones de más del 45%. Por lo tanto, vemos que tuvo un impacto claro la declaración de la cuarentena en esas ciudades. Buen ejemplo en Valparaíso y Viña del Mar, que deberíamos repetir en Santiago, especialmente si consideramos que es la región más afectada por la pandemia y que reúne un 81,54% de los casos totales acumulados. Movilidad no es solamente salir y tomar un bus, por ejemplo. También es ir caminando a hacer compras a un negocio en la esquina. La movilidad debe reducirse al máximo, por eso la autoridad propone seguir replicando el uso de celulares para analizarla. Vamos a respetar la privacidad de las personas. Este no es un seguimiento persona a persona, es un seguimiento masivo del movimiento de los celulares. Desde el laboratorio hacen hincapié en que los registros son anonimizados. Cuando un dispositivo celular interactúa con la red, queda un registro de su conexión a la antena y un timbre de tiempo de cuando esto ocurrió. Este set de datos no da la ubicación exacta de los dispositivos, sino que solo la información de la antena a la que se conectó. Nosotros no sabemos cuál es el dispositivo ni ninguna información respecto al dueño de ese celular. Lo único que sabemos es una conexión a la antena A y luego la antena B de algún dispositivo que no sabemos cuál es. Análisis de los datos de 4 millones de celulares, información que proporciona la compañía Movistar, pero aseguran sin asociación alguna de sus clientes. Pero el ministro Blumel esta mañana en entrevista con Radio Infinita abrió otra puerta, la posibilidad de hacer un monitoreo más específico. Las tecnologías que estamos evaluando que se han usado en otros países, en esencia, requieren la voluntad o la manifestación de voluntad de las personas para poder realizar esos trazados y esos seguimientos de los contactos estrechos. Tendría que haber una normativa específica que regulara cómo se va a acceder a esta información, cómo se va a resguardar la información, quiénes, qué organismos específicos van a tener acceso, cómo se va a controlar la seguridad de esa información en su almacenamiento y cómo se va a desmantelar este sistema una vez que haya pasado la situación de emergencia. Se puede implementar de manera anónima, existen mecanismos para hacerlo y para cuidar la privacidad de las personas. Pero es muy importante que para eso sea abierto cómo se va a hacer. Entonces, que sea un proceso auditable por los expertos en ciberseguridad, por los expertos en privacidad de datos también. En el reporte de la última jornada, además, se informaron 226 fallecidos y 4.475 casos nuevos. Por primera vez, además de separarlos entre quienes tienen síntomas y asintomáticos, se informó de un número de PCR positivos sin notificar. Son de la región metropolitana y también son de personas de todas las regiones de nuestro país. Se va a informar en el reporte que sale todos los días en la página y además, efectivamente, es una nueva categoría. Pese a que las fiscalizaciones y controles aumentan y el objetivo es reducir los desplazamientos, la autoridad de transportes insistió que viajar en el sistema público es seguro y aseguró que no reducirá ni su funcionamiento ni su flota mientras dure la cuarentena. Bueno, como una forma de evitar el colapso de hospitales, fíjense que algunos municipios han habilitado los consultorios para hospitalizar a pacientes con coronavirus. Reconvertir camillas de atención en camas con oxígeno es un nuevo desafío para hacer frente a la pandemia. Por definición, los consultorios son lugares de paso donde no se hospitaliza y solo se realizan derivaciones. La pandemia lo cambió todo y en comunas como La Granja, 3 CESFAM fueron habilitados para hacerle frente al COVID. Más que la infraestructura, yo creo que tiene que ver mucho con la decisión. Aquí tenemos, este es un box que era un box de atención, de pediatría, porque todavía están los monos ahí prendidos. Era un box de atención y buscamos 2 camas con la separación debida. En esta comuna son 100 las camas disponibles. No hay ventilación mecánica, pero sí tubos de oxígeno para pacientes que requieren cuidados intermedios, como Elvira y también María, que ya cumplen 5 noches internadas en este lugar. Mejor un consultorio. No me gustan los hospitales. Sí, le tengo miedo a los hospitales. Empecé con una tos muy fea y dolor de cabeza y de espalda. ¿Cuánto tiempo llevas acá hospitalizada? No tengo idea, no me acuerdo. ¿Has perdido la noción del tiempo? Sí, ahora ya me siento bien, gracias a Dios. A mí me dolía todo el cuerpo, parece que tenía puro vidrio en el cuerpo. Mi cabeza parece que me iba a volver loca. Me subía la presión
y me dolía todo. Yo pensaba que me iba a morirme. No quería venir, pero gracias a Dios aquí me han aliviado, me han sanado. La idea es contenerlos aquí y no derivarlos al ya congestionado Hospital Padre Hurtado. De las 100 camas disponibles en la granja, 70 están ocupadas. Si necesitan ya algo más, si presentan un cuadro más grave, son trasladados hacia los hospitales. Esperamos que el apoyo del Ministerio de Salud, esperamos, ¿no es cierto?, más recursos. Y eso está dentro de lo que se ha planificado para poder enfrentar esta pandemia. Nosotros necesitamos de la totalidad de nuestra capacidad, sea público, sea privado, sea atención primaria. En Estación Central ya llegaron camas compradas por el municipio y en breve reforzarán también la red de salud. Lo mismo ocurre en La Florida, donde Espacio Dignidad abrió sus puertas y tiene 40 camas disponibles. Es un gran soporte para el Hospital de La Florida y mejorar la situación de los que ahí esperan. Evidentemente, si esta situación se agrava, podría dentro de las 3 o 4 próximas semanas tener una saturación también en el Espacio Dignidad. Nosotros hemos adquirido catres clínicos de última generación para poder implementarlo en los dispositivos como los CEFAM y de esta manera poder habilitar estos espacios y dar obviamente una atención de calidad. La lucha por evitar el colapso de los hospitales también convoca a otros municipios que están ideando planes para reconvertir sus consultorios en zonas de hospitalización. Evitar aglomeraciones y focos de contagio. Bueno, eso busca la nueva iniciativa implementada por centros comerciales y supermercados, los cuales a través de sus portales de internet permitirán a los clientes agendar una hora para ir de compras. ¿Qué beneficios podría traer para quienes hagan el trámite? Mire. Filas monumentales en farmacias y supermercados. La vuelta a la fila es horrible. Estuvimos como más de 2 horas. Imágenes que se volvieron una constante desde el inicio de esta pandemia. Las filas y aglomeraciones que se generaron en las afueras de los supermercados. Hechos que para las autoridades de salud son preocupantes por posibles focos de contagio. Hoy son las propias cadenas las que buscan nuevas modalidades. Una de ellas es agendar hora para ir de compras. Me parece excelente, es una buena iniciativa para prevenir lo que son las aglomeraciones. Depende del control que ellos quieran llevar de acuerdo a la cantidad de gente público que está entrando al supermercado, pero no lo veo factible. Es algo más organizado y así se evita el contagio tanto con las personas en la fila. Ya son 2 cadenas las que están comenzando con esta nueva modalidad. Una de ellas es Walmart, que a través de su página web los usuarios podrán agendar hora para ir de compras a cualquiera de sus supermercados a lo largo del país. Esto les permitirá tener preferencia y ahorrarse la fila de quienes vayan de compras sin su hora agendada. Invitamos a nuestros clientes a utilizar el nuevo sistema de agendamiento web para visitar nuestros locales, especialmente estos días de frío y de lluvia. Con eso podrán presentarse al local y entrar inmediatamente a través de la fila preferencial. Una iniciativa que también replican centros comerciales como Mall Plaza, que tiene un sistema implementado para agendar horas en las ciudades de Antofagasta, La Serena, Talcahuano y Santiago. Ya van 12.400 personas que se han inscrito y tienen acceso preferencial a locales de primera necesidad, como bancos, farmacias y supermercados. Podrás escoger cuál es el bloque horario que más te convenga en tu visita. Vas a poder disminuir las posibilidades de contacto con otras personas. Estamos controlando de mejor forma el aforo, que es la cantidad de personas que podemos tener dentro del mall, y también así nos cuidamos todos. Medidas que buscan evitar aglomeraciones y gente circulando por las calles. Lo mismo ocurre con los repartidores de delivery, que según el último instructivo de desplazamiento, sus permisos tendrán vigencia solo por un día. La nómina será contrastada con los registros de COVID-19 activos y tendrán que presentar su permiso con su cédula de identidad a la autoridad fiscalizadora. Necesario porque hay muchos delivery que están fuera de control, entonces es mejor controlarlo así. Cada vez van siendo un poco más estrictos, me imagino que es para tomar las previsiones con respecto a la pandemia. Bueno, en función a las cifras oficiales, si eso va a contribuir a que disminuyan, me parece bien. Todos los días, cada una de las plataformas de delivery debe establecer cuáles son los repartidores que van a estar habilitados para hacer delivery al día siguiente. Iniciativas que buscan mantener un mayor control y así evitar posibles focos de contagio en medio de las semanas más críticas de la pandemia.
La ley que aumenta las penas por incumplimiento de medidas de aislamiento dispuestas por la autoridad sanitaria en caso de pandemia o epidemia fue promulgada este jueves por el presidente Piñera. Esta normativa establece sanciones que van, presta atención, desde los 61 días hasta los 3 años de cárcel o multas que se inician en los 300.000 pesos y que pueden llegar a los 10 millones de pesos. La ley considera como agravante convocar a espectáculos, celebraciones o festividades y se va a considerar delito calificado la acción que ponga en riesgo la salud pública. Las penas, en este caso, van desde los 541 días a 5 años de prisión y multas que fluctúan entre el 1.200.000 pesos y los 12,5 millones de pesos. La iniciativa también sanciona al empleador que ordena al trabajador infringir las medidas sanitarias obligando, por ejemplo, su presencia en el lugar de trabajo. Este viernes el Tribunal Constitucional va a revisar un requerimiento por inconstitucional que presentó un grupo de diputados de la oposición por este proyecto. El requerimiento, sin embargo, no cumpliría con uno de los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional al ser presentado antes de la promulgación. Tenemos declaraciones. Sabemos que la inmensa mayoría de los chilenos cumple rigurosa y responsablemente con las medidas preventivas y con el respeto a las cuarentenas. Pero sabemos también que existe un importante grupo de personas muy irresponsables, muy egoístas, que no cumplen con las medidas de la cuarentena, que no solamente ponen en riesgo su propia salud, también ponen en riesgo la salud y la vida de todos los demás. Bueno, hace tiempo que no llovía con tanta intensidad y frecuencia en la región del Biobío. Temporales de lluvia y viento que han causado lamentablemente algunos estragos, deslizamiento de tierra, calles y decenas de casas anegadas. Bueno, son parte de los efectos. Lo complejo es que para el fin de semana se anuncian nuevas precipitaciones. El ambiente solo da cuenta de la intensidad del viento, un fenómeno inusual, rachas, que incluso arrastraron este carro de comida en Caletalenga. El fuerte viento fue uno de los elementos del sistema frontal que afecta a la región del Biobío. Estamos dentro de una casa en San Pedro, se inundó completa, no puedo ir para allá ahora. Tan literal como este relato, las lluvias persistentes de los últimos 2 días provocaron un deslizamiento de agua y barro que terminó ingresando y atravesando casas de la población San Pedro en Laraquete, en la comuna de Arauco, con la destrucción evidente tras su paso. Es un verdadero río, si tuvimos que estar yo, incluso hasta yo antes estuve ahí mojándome, haciendo canaleta para que el agua no me entrara a mi casa nuevamente. Y todo esto ocurrió producto de una toma que tenemos arriba, que se llama toma de Cerro Andalicán. Producto de ellos que hicieron movimiento de tierra, sacaron árboles, derraizaron, entonces quedó inestable el terreno. El frente tuvo su mayor fuerza entre la madrugada y la mañana de este jueves. Los efectos: inundaciones en diferentes sectores en el Valle La Piedra en Chihuayante, también en Donguén y Palomares en Concepción. ¡Oh, nos vamos a inundar aquí en Palomares! Las precipitaciones fueron incesantes en Talcahuano. En la calle Las Vegas colapsó. Sandra terminó con el agua inundando su vivienda. Claramente es la parte más baja de la población. Además, según la información que nos dio la Dirección de Obra Hidráulica, la canalización que está bajo nuestros pies en este momento quedó mal hecha. En la misma calle, el agua aposada, empujada además por los vehículos que seguían transitando, ingresaba de a poco a la casa de la señora Elena. Sus propios vecinos salieron en medio del temporal a prestarle ayuda. Estaba desesperada porque ya le está llegando el agua prácticamente adentro. Esta situación se vive todos los años. En la ciudad Puerto se contaron un total de 40 inundaciones. En Concepción fueron 80 viviendas las afectadas por ingreso de agua y problemas en las techumbres. También se registró este derrumbe en Avenida Alonso de Rivera y accidentes de tránsito que dejaron 4 víctimas fatales a nivel regional. Todo tras un sistema frontal que dejó un promedio de 54 milímetros de agua caída en 24 horas. A Talcahuano y Concepción este jueves se sumaron San Pedro de la Paz, Lota, Tome y Hualpén a la condición de alerta amarilla. Se está buscando la mejor forma posible de que la afectación no sume más personas damnificadas o más personas con afectación. Hemos tenido afectación por viviendas que se han desprendido sus techos, también por inundaciones en diversas comunas de la provincia.
Más al sur también fue la lluvia acompañada de fuertes rachas de viento la que causó estragos en el campamento El Triángulo en el sector Vegas de Chivilcán de Temuco. Sus vecinos prácticamente pasaron la noche en vela. Aquí se han volado varias planchas, las casas igual aquí, las media agüitas, se han volado algunas planchas, se mojan muchas casas igual. Que llegue ayudita, pues por último por forrar por dentro más por la huevo porque hay mucha humedad. La cantidad de precipitación es mayor que se ha registrado hasta el momento. En las últimas 24 horas en la comuna de Angol, cerca de 40 milímetros de agua caída. Sistema frontal que en la Araucanía no dará tregua con precipitaciones que se mantendrán hasta el sábado. En el Biobío, las lluvias darían un respiro, pero solo durante la tarde del viernes, el fin de semana, ingresaría un nuevo frente que traería lluvias a la zona. Bueno, y el siguiente es otro golpe para los bolsillos. Un estudio realizado por la Asociación de Municipalidades en más de 150 ferias libres del país reveló que el precio de las frutas y verduras más consumidas subió un 3% durante el último mes. Los feriantes y el gobierno hablan de leves variaciones que se atribuyen solo a factores estacionales. Todo, por la fruta, las verduras, ha subido harto. Los precios han variado harto, han estado más caros porque la verdura viene más del norte. Entonces por eso la verdura sube más. Sí, hay algunas cosas que no son de estación, a lo mejor pueden haber subido. Pero yo no he visto el mayor alza. Lechugas, cebollas, tomates, palta, papas y zapallos más caros. El primer informe de variación de precios a nivel comunal midió el valor de frutas y verduras de mayor consumo que son comercializadas en ferias libres. El resultado: frutas y verduras de la muestra registraron un leve alza este último mes. En el entendido siempre que sigue siendo la feria libre el lugar donde se encuentran los precios más bajos para acceder a estos productos. El estudio arrojó que el precio promedio subió un 3% entre mayo y junio. La lechuga anotó una alza superior al 6% y la cebolla también rondó esa cifra. La canasta de alimentos se mantuvo casi constante. O sea, no tenemos una escalada de precio como en su momento llevó a algunos a sugerir fijaciones. Vemos precios que en el mediano plazo están bastante estabilizados. Los precios son normales, no hay una gran variación realmente en ese aspecto, no, como en otros lados. En esta feria de Recoleta el alza casi no se nota, excepto por el zapallo. Subió 200 pesos más por kilo. ¿Y por qué? Porque hay poco. Yo puedo asegurar de que los precios no han subido de las frutas y las verduras. De hecho, un kilo de limón está a 500 pesos. Vea usted los precios que tenemos hoy día y verá de que las papas están 3 kilos en 1000 y un rato más hasta 4 kilos en 1000. No hemos visto fluctuaciones de precio, salvo las regulares de la época, salvo, ¿no es cierto?, las normales que se producen por mayor oferta de algún producto o menor oferta de otro producto. El análisis que se realizó en 151 ferias libres de 94 comunas del país registró que tomates y paltas también tuvieron un aumento en torno al 5%. Además que el 53% de los consumidores destina entre 25 y 45 mil pesos al mes en compras en este ítem. A la semana 20, 25 mil pesos semanal. Hay que hacer ahora en día como Mandrake el Maco, nomás por tratar de estirar lo que más se pueda. Y si el alza promedio fue del 3% a nivel nacional, en las comunas de altos ingresos el incremento llegó al 5,7%. En Vitacura reconocen que todo está más caro. En todo, en las verduras, en el supermercado, en todas partes han subido los precios. Pero era lógico que pasara, pues sí, con la escasez que tenemos y la dificultad de transporte. Pagar flete, pagarle a los trabajadores, entonces es mucho el gasto que se hace. Cosa parecida ocurre con la gasolina. Y en el caso de la fruta y verdura no es diferente y el poder de compra justamente se hace notar en los precios que efectivamente ellos detectaron en las ferias libres. Nueva alza que complica los bolsillos de millones, justo cuando cada peso cuenta para llegar a fin de mes. Y en un inaudito incidente, funcionarios de la Policía de Investigaciones dispararon contra carabineros de civil. Todo esto ocurrió en la comuna de Puente Alto en una persecución policial que terminó con la fuga de un grupo de delincuentes. Acá le tiraron el carro encima aquí a la patrulla. No sé qué está pasando con el dispositivo de la PDI central.
Voz de un carabinero que intentaba encontrar una explicación de por qué funcionarios de la PDI actuaban contra ellos. Un dispositivo de un Z, una gente que persecución lo tenía, y los de la PDI me agarraron el puesto 25, un disparo cerca de mi acompañante, paro, le muestro que soy carabinero, me efectúan un segundo disparo. Pero no habrían sido 2 disparos, sino 3 los que funcionarios de Civil de Carabineros recibieron en el vehículo cuando circulaban por las calles de Puente Alto. De la PDI aquí al lado, voy a fiscalizarlo. Previsto cometido Playa 4, verificamos la situación, realizamos de nuevo personal de PDI, máxima Playa 4, reitero la medida de seguridad, el balístico y chaleco activado, por favor. Pero esta historia comenzó pasadas las 23 horas en calle Concha y Toro en Puente Alto, cuando un grupo de delincuentes robaba al interior de esta zapatería. Estaban unos individuos metiéndose por el techo, por fuera no se veía nada, pues. Abrimos y claro, metiéndose a lo que es bodegas, está el daño de que se metieron a robar por los techos. Fue entonces que a ese procedimiento llegó personal de Civil de la 38 Comisaría y la PDI. En estas imágenes se ve la huida de los delincuentes y las patrullas policiales de ambas instituciones. En eso comenzaron los disparos de la PDI a Carabineros. El carro de la PDI que no le estábamos haciendo ahí el aparato sonoro para conversar y nos tiran el vehículo encima central. Entiendo que ese vehículo tiene el logo corporativo de PDI, ¿cierto? Positivo, va con las balizas azules central. Al final, todo terminó en esta esquina de Argentina con Marcos Pérez. El PDI y Carabineros venían siguiendo a un vehículo a plomo, el cual era de los mismos Carabineros, y furgón policial se atravesó justo aquí en Marcos Pérez con Argentina para interceptarlo. ¿Se identificó? Oye, yo soy carabinero, ¿me estáis disparando, algo así? Creo que el que venía manejando el vehículo plomo en un momento lo hizo y aún así le ejecutaron el disparo. Por lo que alcancé a escuchar yo, dijo que él mostró su placa, se bajó, se identificó y aún así ejecutaron igual. Una situación que ambas policías tuvieron que salir a aclarar. En esa persecución se produjo una confusión. Afortunadamente no pasó a mayores. Hubo por parte de la Policía de Investigación el uso de una escopeta con balines de goma, ¿no es cierto? Y no resultó nadie lesionado. Ese procedimiento obviamente va a ser revisado como todos los procedimientos que la Policía de Investigaciones desarrolla. Dejar muy en claro que esto en ningún caso podría empañar las relaciones que mantiene la Policía de Investigación y Carabineros de Chile en su historia. Este es un hecho que hace por lo menos 10 años no ocurría, de que hubiese algún desencuentro. Ese desencuentro fue en abril de 2012 en la comuna de San Joaquín. También había un vehículo civil de Carabineros. Ambas policías se enfrentaron a balazos, hubo heridos y el cabo Miguel Faúndez murió. En esa investigación la Fiscalía Sur determinó el sobreseimiento porque los funcionarios de la PDI actuaron en legítima defensa. Niños, madres, adultos mayores sin dinero y sin red de apoyo llevan ya varios días viviendo en albergues. Venezolanos que tienen cerrada la frontera de su país y no pueden retornar. Pasan la pandemia en salas de clases, transformadas en dormitorio, y han llegado a un punto límite. De hecho, muchos decidieron regresar a pie y tratar de cruzar la frontera. No, lo que hay que calentar y nada, papá. Por un instante póngase en la siguiente situación. Está lejos de su país y de su familia. Está con sus hijos, sin dinero y no puede retornar. En medio de la pandemia, entre el frío y la lluvia de Santiago, así están cerca de 350 ciudadanos venezolanos albergados en 4 colegios de la comuna de Providencia. Que habemos madres, padres y que estamos angustiados, preocupados. Quiero devolverme a Venezuela porque estoy en una situación donde no puedo estar más aquí, estoy en la calle. Estar sin empleo, estar sin que darle al bebé comer, sin un techo donde vivir, es imposible estar aquí ya. Sin dinero, sin casa y lo peor, sin esperanza. En eso pasan los días estas personas en medio del patio de un colegio, de algún juego de dominó, de las carreras de los niños que poco entienden lo que pasa. Así encontramos a Jefferson en una de las salas del Colegio Alessandri, que hoy es su pieza, doblando las frazadas de su improvisada cama. Se vino en busca de trabajo. En Venezuela quedaron sus 2 hijos y hoy busca retornar. No tenemos dinero, no tenemos, los alquileres nos consumieron todo el capital que tenían, todo el dinero que tenían. Es la desesperación de estar aquí y no tener respuesta.
Cada sala de clases es una habitación, los baños se han dividido y en la cocina se prepara el alimento que el municipio de Providencia les hace llegar. Hoy había carbonada. Nosotros nos organizamos aquí con ella, vienen, nos ayudan, nos colaboran otros compañeros aquí con el desayuno, vienen otras para el almuerzo y así estamos. En el gimnasio se realizan los controles médicos. Ahí conocimos a Isabel y su bebé de 9 meses vacunándose contra la influenza. Ella y su hijo están solos en Chile. Estamos bien atendidos, agradecidos con todos los que colaboran, pero lo que todos queremos es regresar. El albergue está libre de COVID-19. Quienes se contagiaron fueron a residencias sanitarias y muchos ya retornaron al colegio tras la cuarentena. Estábamos 22 días sin atravesar una puerta. Donde además de acogerlos, estamos tratando, ¿no es cierto?, de que tengan esperanza. Porque una cosa, ¿no es cierto?, es darle un techo, un colchón, algo donde dormir, la comida, todo eso. Pero otra cosa es lo que les pasa a ellos por dentro. En medio del patio, 2 de los 45 niños hoy albergados dibujan. Otro mira dibujos animados en un teléfono y otros tantos reciben materiales para colorear, como una especie de escape en medio de tanta angustia. Tenemos mujeres que se vinieron con sus hijos, tenemos familias que están completas acá, tenemos muchas historias de hombres que tienen a sus familias en Venezuela y que ya no tienen nada para poder enviarles a su hijo. Y esa desesperación los tiene en un punto límite. Nos confiesan que muchos de ellos han decidido regresar a pie a Venezuela. Y ya hay muchos compañeros que ya han tomado decisiones de irse caminando. Ya casi todos los días se van 4. Desde el lunes están saliendo día 4. Tú los puedes encontrar en la carretera. Isabel está pensando hacer lo mismo, incluso con su pequeño hijo. Y la única manera de volver es, como muchos ahorita están tomando la decisión de irse caminando. ¿Sería peligroso con tu bebé de 9 meses? Claro que es peligroso, es un riesgo a la salud del bebé. Son muchas cosas, pero también tienen que estar en el lugar de nosotros y entender los problemas, la necesidad, el desespero. En medio de niños que pasan frío, de un café que en algo entibia los duros días de espera, así sobreviven en el albergue, con piezas heladas entibiadas por uno que otro calefactor y un par de frazadas. Esperan poder retornar por ellos, por sus hijos, varados en Santiago, a la espera de que Venezuela les abra la frontera para poder regresar. El lugar donde ocurrió. Ese es el nombre del libro cuya publicación Donald Trump está buscando prohibir a toda costa. El autor es nada menos que su ex asesor de seguridad nacional, quien dejó el gobierno por fuertes desacuerdos. El texto revelaría episodios polémicos como por ejemplo la trama rusa y supuestos acuerdos internacionales para asegurar las elecciones presidenciales de este año. Is the president lying? Yes, he is. And it's not the first time either. Así de categórica fue la respuesta de John Bolton, el ex asesor de seguridad nacional de Donald Trump, quien estuvo en su gobierno durante 1 año y medio. El libro sobre su experiencia en la Casa Blanca es quizás la publicación más esperada del año en Estados Unidos. La razón: desclasificaría errores y acciones ilegales del mandatario, como sería la trama rusa. Donald Trump, as we say, sees himself as a deal maker. What happened to the deal maker in those situations? When you're dealing with somebody like Putin who has made his life understanding Russia's strategic position in the world against Donald Trump, who doesn't enjoy reading about these issues or learning about them, it's a very difficult position for America to be in. El texto, que debería estar disponible en el mercado dentro de 5 días, promete revelar información relevante sobre la relación Trump-Putin que no llegó a salir a la luz durante el proceso de impeachment en contra del presidente. El gobierno de Trump asegura que la información del libro es clasificada, razón por la que Bolton no tendría derecho a publicar y hasta podría ser arrestado por ello. Terrible thing that he did, but he broke the law. Very simple. I mean, as much as it's going to be broken, this is highly classified. That's the highest stage. It's highly classified
information, and he did not have approval. That's come out now very loud and very strong. Los demócratas, quienes iniciaron el juicio político que después fue rechazado por los senadores, se mostraron críticos de las memorias de Bolton por no haber hablado cuando fue cuestionado por las autoridades. No he visto el libro. Creo que es triste que él sabía que el presidente debió haber sido removido de su puesto. Las acciones del presidente son claras. La evidencia es clara y siempre lo ha sido. Trump no es éticamente apto e intelectualmente no está preparado para ser presidente de Estados Unidos. Otro de los temas polémicos del libro es un supuesto acuerdo internacional entre Estados Unidos, China y otros países para asegurar la reelección de Trump en los comicios de noviembre de este año. Acusaciones que fueron negadas por el gigante asiático. China respeta el principio de no intromisión en los asuntos internos de otros países. No tenemos intención ni vamos a interferir en los temas internos de Estados Unidos ni tampoco en su elección presidencial. El libro de Bolton no sería la única publicación que critica a Trump y que está pronta a salir al mercado. Su única sobrina, Mary Trump, también prepara un texto poco halagador de las acciones de su tío. La información contenida en el lugar donde ocurrió, el nombre del libro, se está convirtiendo en un verdadero problema para Donald Trump. Por ello, su administración pidió una orden de emergencia a la Corte Suprema para bloquear su publicación, que se encamina ya a ser el bestseller del año. Dicen que intentaron literalmente hacer justicia con sus manos, pero la detención ciudadana terminó en una brutal golpiza a trabajadores que acababan de ser víctimas de un robo. Los agredidos fueron incluso amarrados a un poste, mire. A juzgar por las imágenes, una nueva detención ciudadana. Al menos eso pensaban los vecinos, quienes quisieron hacer justicia con sus manos. Ocurrió en un condominio de San Bernardo. Dicen que la seguidilla de robos los ha llevado a estar en alerta. Detuvieron a los supuestos ladrones, luego llamaron a carabineros. Eso es lo que quiero que sepan los delincuentes, que no se pueden venir a meter acá porque nosotros vamos a reaccionar con todo. Con todo. Ya estamos aburridos de esta delincuencia, así que los que vengan a meterse acá ya saben ya lo que les espera. Lo cierto es que la acción terminó con una golpiza hacia los sospechosos. Quedaron heridos, les quitaron parte de la vestimenta y los amarraron con cinta a un poste. Detención que no es nueva para los vecinos, porque en los últimos días ya lo han hecho. Dicen estar aburridos, conscientes, eso sí, del riesgo que significa. La gente está aburrida, o sea, está aburrida de que le roben sus cosas. Entonces, prácticamente ellos están haciendo, se podría decir, justicia con sus propias manos. En las imágenes se aprecia la llegada de la policía, que tras una investigación el caso dio un vuelco. La supuesta detención ciudadana terminó con los agredidos como víctimas. Según carabineros, se trataban de trabajadores de encomienda, quienes fueron confundidos por la comunidad. Ningún vecino los vio realizando algún tipo de delito, solamente hubieron presunciones de que podrían haber estado cometiendo algún tipo de ilícito en el sector. Que en sí no fue una detención ciudadana, sino que estas personas eran víctimas de un delito de una comuna aledaña a San Bernardo. Quienes resultaron ser víctimas venían huyendo de un intento de robo que sufrieron en otro lugar, llegando así al condominio a gran velocidad, ejemplo claro del límite que rozan las detenciones ciudadanas. Mira, a ver. Registros abundan. La aplicación SoSafe recibe continuamente reportes, pero son hechos que no se denuncian formalmente. Las detenciones ciudadanas aumentan cada vez que hay sensación de inseguridad y sensación de impunidad. Es un problema gigante cuando la policía pierde legitimidad y la ciudadanía cree que la única forma de lograr justicia es en mano propia. Por ley, cualquier persona está facultada para realizar detenciones ante delitos flagrantes. El problema, dicen los expertos, es cómo aplican el criterio y distinción ante casos de sospecha. Se presta también para que algunos inocentes sean culpados por falsas hipótesis. Personas que han detenido o que han sido víctimas de delito han pasado de ser víctimas a victimarios. Según carabineros, los agredidos solo denunciaron el robo anterior del que venían huyendo. Esta golpiza la están conversando con la junta de vecinos, quienes habían reconocido el error.
Han pasado ya poco más de 100 días desde que se registró el primer caso de COVID-19 en nuestro país. Bueno, en ese lapso muchos hoteles cerraron y algunos se reconvirtieron en residencias sanitarias. Pero conocimos uno que sigue abierto y atendiendo a personas que por la pandemia nos cuentan cómo es vivir 100 días sin poder salir del hotel. Este es el lugar donde se servía el desayuno buffet. Hoy ya es inviable tener esa cantidad de gente. Con 13 pisos y 72 habitaciones, este hotel emplazado en Comuna de Las Condes bien podría haberse transformado en residencia sanitaria, pero las residencias sanitarias tienen que ser exclusivamente con el hotel vacío en el fondo. Entonces aquí en Santiago definitivamente no se evaluó ni siquiera la posibilidad porque no estábamos dispuestos a no seguir atendiendo a los huéspedes que teníamos. Ahora en residencia sí se convirtió así tal cual, con todas sus letras, pero para una veintena de pasajeros, algunos de los cuales hace 100 días no han podido hacer más que quedarse a vivir en el hotel donde los pilló la pandemia. Bueno, me levanto, después desayuno, bueno, me baño antes, ¿no? Idealmente. Cuenta Santiago. Qué ironía con ese nombre venir a quedarse justo en Santiago sin poder moverse. Lo hacía como ejecutivo de una transnacional para abrir oficina aquí, pero obvio, todo cambió. Su esposa también llegó del DF, Ciudad de México, poco después que él, ya una semana de que la pandemia paralizara al mundo. A inicios de marzo, que esto estaba lleno. Y ahora somos nosotros, sí, solitos. Y traía una maleta cargada de ilusiones. Ojalá podamos ir a Viña y a Valparaíso un día. Pero ni modo, aunque hubiese podido, la pandemia dijo otra cosa. Llegué un sábado. El lunes siguiente decretaron la cuarentena. Tuvieron la suerte de permanecer en uno de los pocos hoteles que sigue operativo, en una ciudad donde el 98% de su oferta hotelera cerró sus puertas. Y es toda una aventura, dicen, deambular por ahí. No hay mucha gente. Y al principio sí era muy emocionante, pero la verdad es que cuando ya empezó a bajar la temperatura ya nos armábamos de valor para bajar. Había que divertirse, qué mejor que el golf. Fueron varios experimentos. Experimento número 1 en el living de la habitación, pero las persianas iban a salir muy afectadas, ¿no? Entonces Camilo, que es el gerente del hotel, nos ayudó a habilitar el espacio de abajo del lobby. Y aquí es en donde también salíamos al aire libre. Bajábamos ahí a echar unos tiros. Realidad intensa y diferente para ellos, pero igualmente nueva para un hotel que de un día para otro se quedó solo con estas personas. Porque antes... Todo el día de pie, trabajando, auto check-in, check-out también, dinámico. Mientras que ahora... Nos hemos familiarizado más con los huéspedes. Solamente nos ven a nosotros, a nosotras, las mucamas. Tímida ocupación del 15% que les permitió seguir en pie, aunque no sin las pérdidas de empleos que la pandemia ha traído aparejada en todas partes. Éramos como 7 mucamas. En ese momento somos 2. Con el correr del tiempo, Sofía, que venía acompañando a su marido, decidió tomar clases y ya está titulada en un útil curso a distancia. Estoy tomando unas clases en línea para ser instructora de ciclismo de interior. ¿De interior? ¿Todo vinculado? De interior. Sí. Quieren volver a México y esperan un vuelo charter con el que su embajada planea repatriar mexicanos. Ya todos los días parecen iguales. Son las voces que aún deambulan en un hotel literalmente detenido en marzo. Hay pisos donde no hay nadie, entonces es como un hotel fantasma, así muy solo. Pero sobreviviendo, uno de los escasísimos hoteles que aún funcionan en Santiago, con pasajeros hace 100 días, viviendo una rutina, hasta ahora al menos, sin final. Ahora. Lamentablemente una mujer adulta mayor murió en su hogar víctima de COVID-19. Esto ocurrió en la comuna de Santiago. Su familia, que también estaría contagiada, informó que lleva ya 15 días con síntomas. Usted la ve con nuestra compañera de labores, Agustina Álvarez, que nos informa en directo desde el lugar. ¿Cómo estás, Agustina? Te escuchamos. ¿Qué tal? Hola, Iván. Muy buenas noches. Se trata de una mujer de 80 años de edad de nacionalidad
venezolana que habría fallecido producto del COVID-19. Esta mujer también es acompañada por su hija, también venezolana de 50 años, quien se encontraría también contagiada por coronavirus. Cuando se dio a conocer la noticia a Carabineros, Carabineros llegó al lugar para realizar trabajos, un operativo policial que trata principalmente de evitar que se produzca un foco de contagio dentro del edificio. De esta forma, lo que hace Carabineros es evitar que personas ingresen al departamento de la víctima. Nos contaban que la víctima se encontraba ya hace 15 días con malos sentimientos, sintiéndose mal, producto del COVID-19, y que finalmente hoy, producto de también la avanzada edad que tenía, falleció. Pasemos a escuchar parte de sus declaraciones. Efectivamente, Carabineros toma cuenta en horas de la tarde del lamentable fallecimiento de una persona adulta de nacionalidad venezolana en el sector de Santiago Centro. Según la hija, que también es COVID positivo, esta persona mantenía los síntomas hace más de 15 días y se fue agravando con el tiempo hasta lamentablemente llegar a su deceso. Desconocemos si tenían enfermedades de base, es muy probable por la edad avanzada que esto se haya complicado, y ahora se está descartando la participación de terceras personas y posteriormente la funeraria tendría que venir a levantarle el cuerpo. Nos comentaba que era la Fiscalía quien entraba en el permiso, alguna forma de levantar el cuerpo, es la funeraria entonces la que se encarga de bajarla de su departamento del edificio, a retirar el cuerpo. Lo que hacen es sellar el ataúd de buena manera para evitar que se propague un foco de contagio dentro del edificio, y finalmente es el mismo edificio el que se encarga de hacer una sanitización de los pasillos. De los pasillos, imagino también, Agustina, del departamento mismo, ¿no? Para evitar posibles contagios, una situación además de dolorosa, naturalmente, desde el punto de vista sanitario muy compleja. Agustina, muchas gracias, buenas noches. ¿Qué significa convertirse en padre, en madre en tiempos de pandemia? Bueno, el riesgo de contagio, los temores de quienes aún no reciben a sus hijos y quienes ya se convirtieron en papás. Fuimos hasta el Hospital de la Florida para conocer algunas experiencias e historias que le mostramos a continuación. Al momento de esta grabación, Mateo tiene segundos de haber nacido. Con los años sabrá que su llegada estuvo rodeada por estrictas medidas de higiene. Le contarán también con el tiempo que nació en la época del coronavirus. Llevando al sistema hospitalario al límite de su capacidad. Y es que las malas noticias, la larga sombra de la pandemia, transforman un rito tan mágico como convertirse en madre y padre en algo incierto. Una consulta de rutina, el traslado al hospital son ahora un proceso lleno de temores. A veces hay miedos que uno tiene que saber guardarse y reservárselo. En la clínica una vez me pasó una chica tosió, no estaba encima, pero estaba cerca. Entonces uno ya como que si psicopatea, mira ahí para atrás y como, oye, córrete. Tose para otro lado, tápate la boca. En esta imagen están María José, Carlos y Juan Cristóbal, que nacerá en septiembre. Una pareja que por la edad tendrá a su primer y único hijo. Son tantas emociones que se coartan por la pandemia. Claro, mi mamá no me ha visto embarazada. Yo llegar a la casa, traer el virus, contagiar a María José, es como un temor que está todos los días constante cuando sales y cuando llegas del trabajo. Por suerte que todavía falta, pero si hubiese tenido que tener ahora a mi bebé. Una pregunta que tiene respuesta en estas imágenes. Dar a luz en plena pandemia. Sharon es la madre de nuestro pequeño protagonista Mateo. Está cansada, pero aliviada de que al fin tiene entre sus brazos a su hijo. Tenía miedo. Sí, pero el sistema está súper bueno en el hospital. Y todo aislado, todo bien. Las mujeres igual llegan con harto miedo, porque también piensan que venir al hospital es a lo mejor arriesgarse más a probablemente contraer el COVID. Los hospitales se han transformado en búnkers. La mayoría de los espacios y los profesionales son para enfrentar la crisis sanitaria. No es la excepción en el Hospital de la Florida, que ha debido adaptar su área de maternidad para dar mayor tranquilidad a los padres y a los recién nacidos. Bueno, la posibilidad de contagio existe en muchas posibilidades, por así decirlo. No dejan de estar presentes en un hospital igual. Nosotros tratamos de disminuirlas al máximo. Ahora igual es más complicado, tenemos que vestirnos, tenemos que estar tenemos mucho más implementos a utilizar con respecto a la mascarilla, ya se ocupa todo doble para no contagiarnos, sobre todo en las COVID.
de ser un lugar de foco, nosotros pretendemos que sea un lugar de educación, porque aquí hay pacientes que se van a enfrentar a la salida cuando sean puérperas y estén de alta a una situación de pandemia afuera. Y harto lamentable que haya fallecido una niña chica. Fue imposible salvar su vida. La muerte de una bebé por COVID-19 en La Ligua estremeció al país. Ese temor de contagiar a su pequeño fue lo que sintió María Jesús, quien tuvo el virus durante su embarazo. Una semana antes de dar a luz recibió la alta médica, pero esa inseguridad seguía y se sumaba a la angustia de una posible discriminación. Igual la gente se atemoriza al saber que uno estuvo contagiada, pero entonces eso me daba cómo lo iban a tratar a él. Claro, cómo podían ser, cómo lo iba a hacer su atención. Hoy Isaac está en su casa junto a sus 2 hermanos y sus padres. La suya es una historia de supervivencia, porque como su madre tenía COVID no pudo hacerse controles ni ecografías y debido a eso su parto se complicó más de lo común. Fue fuerte porque cuando nació mi bebé traía el cordón enredado en el cuello, tenía 2 vueltas en su cuello. Entonces no se habían dado cuenta porque igual no tenía ecografía, no tenía nada. Tenía todo morado, su cara. Tenía tenía 2 derrames en su ojito por el tema de la presión que tenía el cordón en su cuello. ¿Cuántas historias como esta hemos olvidado con la vorágine de la pandemia? Al interior de los hospitales no hay espacio para errores. Las madres positivas por COVID pueden recibir a sus bebés bajo estrictas medidas de higiene. Eso sí complica la tardanza de los resultados de PCR para evitar contagios. Sería súper importante tener los resultados de PCR durante el trabajo de parto de las mujeres, que fuera súper rápido. Eso la verdad es que no ocurre. Algunas veces incluso las mujeres se han ido de alta hospital y llega el resultado. Entonces estamos todos como con el riesgo de que posiblemente una es COVID positivo y al final acá nosotros no sabemos. Y sabemos después cuando ya pasó todo y hasta el resultado del examen y ahí nos enteramos de que es COVID positivo. Las matronas son una pieza clave en este contexto. Solo el padre puede conocer al bebé y no hay más visitas. Son días de soledad para madres, padres e hijos. Sí, puedo entrar al parto, todo bien, pero después ya no la puedo ver más, hasta que me van a llamar para cuando le den el alta. Bueno, al principio fue súper difícil porque estuvimos varios meses con las gestantes en trabajo de parto sin acompañamiento, sin ningún tipo de acompañamiento. Y eso afecta de una manera como negativa en la experiencia que tienen las madres al recibir a sus bebés. Las matronas estuvieron en todo momento apoyándome, dándome ánimo, me ayudaron mucho. ¿Qué se espera cuando se espera? ¿Qué significa ser madre y padre en época de pandemia? El temor y la angustia, pero también la ilusión y el amor bajo circunstancias excepcionales. Lindo atender parto o recibir a los recién nacidos. Va a haber que después explicarle en el minuto cuando nació. Que nació en los tiempos del COVID. Extraña isla venir al hospital todos los días y encontrarse con que aquí ocurren cosas positivas a diario. Decirle que solamente gracias a Dios él está bien. Una lucha de equilibrios, por un lado la tragedia, por otro la alegría de una nueva vida, como Mateo, a quien sus padres le pusieron ese nombre que significa regalo de Dios, y es para ellos justamente eso, un regalo de esperanza en medio de estos oscuros días del coronavirus. Bien, pues como todos los jueves queremos ponerlo a usted al día, por supuesto, para saber qué es lo que se sabe, lo que está pasando con el COVID-19. Y estamos como todas las semanas con Daniel Silva. Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo está, don Iván Núñez? Muy buenas noches, así es, queremos ponerlos al día, conectarlos con la última evidencia y también con expertos de primer nivel nacional e internacional. Comenzamos esta sección con lo que habíamos avanzado, ¿no? Durante los titulares, señorita directora, vamos con la primera pregunta de esta sección. Algo que podría ser muy positivo. Miren, comienza la fabricación de la vacuna en Reino Unido, tal como está sonando. ¿Se acuerdan ustedes de
la vacuna de Oxford, sí, claro, una vacuna que se llamaba Chadox, todavía se llama así, pero ahora el nombre es distinto, cambió. Es muy complejo, se llama AZD1222. Ese es el nombre de la vacuna de Oxford. La vacuna de Oxford. Exactamente. Me parece, ¿no? Porque para la gente no se pierda. La vacuna de Oxford que empezó a hacerse hace muchos meses, y te acuerdas que habían dicho que iban a hacer millones de dosis para el mes de septiembre. Sí. Bien, han mantenido esos dichos hasta el día de hoy. Tan confiados están en colaboración con el laboratorio farmacéutico AstraZeneca que hoy incluso el secretario de Salud del Reino Unido salió hoy día e hizo una declaración muy relevante respecto de esta vacuna en particular, que, ojo, se sigue probando en ensayo clínico número 2. Todavía no han terminado los estudios. ¿Cuál es la gran novedad que se comunicó el día de hoy en Reino Unido? Ponga atención. AstraZeneca cerró un trato y va a empezar a fabricar la vacuna de Oxford. Van a empezar a fabricarla ahora, incluso antes de su aprobación, para tener una reserva suficiente y estar listos, porque debería ser aprobada tal como hicimos con el tratamiento de dexametasona. Juntamos una reserva antes de que fuera clínicamente efectiva. Así que estamos comenzando la fabricación de la vacuna de Oxford para que estemos listos en cuanto la ciencia la apoye. A ver, espérate, hay una duda que me surge, a lo mejor a la gente también en la casa, ¿no? Porque evidentemente en el proceso de fabricación de una vacuna, ya lo hemos explicado, pasan varios años, pero ante la emergencia de la pandemia del coronavirus, los laboratorios y también los países e incluso las universidades han acelerado el paso, muchas veces saltándose la fase, que es testeo en, corrígeme, ratas, monos y con humanos 1, 2 y 3. Y eso se demora más o menos 5 años, pero como que se asumió que esto se tenía que sacar en cuestión de meses. Pero incluso han comenzado la fabricación antes de terminar la etapa de testeos. Así es, incluso lo decía el secretario de Salud del Reino Unido, ellos van a empezar a fabricarla desde ya, desde hoy día, para tener millones de dosis listas para cuando la evidencia esté lista. O sea, están tan confiados en que ya están invirtiendo. Y no son solo ellos, ¿eh? Tenemos una gráfica para que ustedes vean el nivel de confianza que existe con la vacuna de Oxford en colaboración con AstraZeneca. ¿Cuántas son las dosis? Ellos dicen que en un año van a tener la capacidad de fabricar 2.000 millones de dosis. Para este año ya hicieron algunos convenios certificados para entregar 400 millones de dosis a la Unión Europea, 300 millones de dosis para Estados Unidos, 700 millones de dosis también para los países de más bajos recursos, es decir, y 1 billón de dosis para la India, que también tiene su propio laboratorio de fabricación. Pero como dice Iván, hay varios laboratorios, al menos 5, que ya están desarrollando y fabricando vacunas. Ahora, disculpa, lo que pasa es que también hemos podido averiguar que el Ministerio de Ciencia está avanzando acá en Chile convenios con varios países y laboratorios precisamente para llegar a estar en ese listado antes de que siga corriendo, es decir, de ser de los primeros destinatarios. Habrían firmado al menos 8 o 9 convenios ya. Exactamente, se han firmado, pero también con esa vacuna, por ejemplo, la de China, se van a empezar a hacer los estudios fase 3 ahora. Con esta vacuna de Oxford también van a empezar los estudios fase 3, con miles de personas ahora en julio, deberían estar terminando en agosto. Sin embargo, Oxford ya ha dicho, la universidad, que van a empezar a repartir las dosis. Ojalá primero van a priorizar a los adultos mayores y también personal de salud. Dicho eso, tenemos que decir, ninguna de estas vacunas todavía ha terminado toda la fase de estudio, así que hay que esperar. La OMS llama a la cautela frente a esto porque es muy posible que falten todavía varios meses más para tener una vacuna completamente segura. Avanzamos, señorita directora, para seguir, ¿no? Y para poder responder otra de las preguntas y también referirnos a algunos temas que han llamado la atención. Mire, el virus se volvió más agresivo. Aquí está el virus justamente, ha habido toda una discusión en muchos países respecto de si el virus puede mutar o no puede mutar. Sí, acá en Chile también se discutió si se podía poner buena persona o no, pero incluso hay muchos especialistas que han dicho que el virus se habría puesto más agresivo en esta fase de ataque dentro del hemisferio sur. Así es, y muchos países están haciendo secuenciación genética del virus para poder detectar también estas modificaciones. Acá en Chile, el doctor Miguel Allende de la Universidad de Chile también lo está haciendo. Un saludo para él a esta hora. Bien, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la noticia? Bien, se ha detectado durante los últimos meses que hay 2 variantes. Hay un virus original, que era el virus de Wuhan, que ya se había secuenciado, se conocía perfectamente. No son cepas distintas. El cambio es menor. Hay un aminoácido que cambió justamente en la proteína que ustedes ven a nuestra espalda, que es esta espina que tiene el virus para infectar. Hubo un pequeño cambio de un aminoácido en una de estas variantes, que es una variante europea, se formó en Europa. Y eso podría explicar quizás en parte por qué se vivió lo que se vivió en España,
en Italia y en Estados Unidos. Y este comportamiento, estamos hablando, dándole características humanas a un virus, pero este comportamiento más agresivo, ¿en qué se traduce? ¿En qué se traduce? En que esta variante, que es la que más predomina ahora, desde el original que era el de Wuhan, esta es la más predominante y es más infecciosa. ¿Cuánto más infecciosa y por qué esta variante en particular es más infecciosa, más agresiva? Se lo preguntamos a un virólogo. Escuche. Y lo que observaron, al menos en cultivo celular, eso es lo que ellos vieron in vitro, que efectivamente el virus que tiene esta mutación en la proteína Spike es más infeccioso. Al menos en el diseño experimental que ellos observaron, este virus logró ser 9 veces más infeccioso que la contraparte original. Ya, pero disculpa, es que eso es mucho. No es un 9% más, no. Es 9 veces más infeccioso. 9 veces más infeccioso y tiene 4 veces más llaves, que son estas espigas, en su superficie. Tiene 4 veces más también. Ahora, la buena noticia es que los tratamientos hasta ahora, por ejemplo, de plasma, que se han probado en algunos casos con éxito, son igual de efectivos con las dos variantes. Esto no ha variado mucho en cuanto a la efectividad de tratamientos, así que hay que tener tranquilidad también. Y la enfermedad que producen ambas variantes son, hasta el momento, y en lo que se ha estudiado, igual de graves. No es que sea más grave la enfermedad. ¿Es la misma? Es la misma hasta el momento. Eso hay que decirlo. Y también decir que este es un estudio que todavía no ha sido revisado por pares y fue hecho en laboratorio. Avanzamos justamente, señorita directora, con esto, Iván. Y por favor, quiero que pongan mucha atención a lo que viene. Los niños están en peligro. Esta sección se llama Lo que se sabe, ¿no? Lo que se sabe hasta ahora, y esto hay que recalcarlo, lo dice la literatura, en general los que menos se infectan hasta el momento son los niños. O sea, los que desarrollan sintomatología más leve. Pero también hay menor cantidad de niños infectados y se enferman más levemente, ¿no? Con menos gravedad. Dicho eso, desde los últimos 2 meses, científicos, médicos en Estados Unidos, en Europa comenzaron a dar algunas voces de alerta. Dijeron, estamos detectando algunos casos extraños, peculiares, con una sintomatología extraña, enrojecimiento, sarpullido, labios hinchados, problemas en la lengua, fiebre. ¿Eso no se había descrito en adultos como síntomas frecuentes? No, pero en los niños se estaba dando. En algunos pocos casos se confundió inicialmente con el síndrome de Kawasaki. Sin embargo, ya se ha podido demostrar que esto es distinto. De hecho, la CDC de Estados Unidos también ha aumentado la alerta y lo ha llamado, lo voy a leer, esto se llama síndrome inflamatorio multisistémico en niños asociado a COVID. Esto afecta a niños y niñas e incluso a lactantes. No lo habíamos confirmado antes, no lo habíamos conversado antes, Iván, porque hasta el momento no teníamos noticia de casos en Chile, solo en Europa y en Estados Unidos. Sin embargo, ya lo sabemos, hoy día en nuestro país hay al menos 10 casos de 10 niños con esta enfermedad que podría ser muy peligrosa. Lo importante es poner la información en contacto con usted y poder identificarla a tiempo. Para hacer eso, Iván, te invito a la siguiente entrevista. Estamos a esta hora con la doctora Gema Pérez. Ella es pediatra broncopulmonar de la Clínica Vespucio. Doctora, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. Buenas noches, Iván. ¿Cómo están? Doctora, quiero partir preguntándole qué pasa con los síntomas. ¿Cómo podemos identificar esta enfermedad también? Y si nos puede dar algo de contexto para, me imagino, las personas que nos ven hasta ahora que pueden estar obviamente muy preocupadas. Exactamente. Como bien tú dijiste, sabíamos que era bastante más leve las manifestaciones del COVID en niños. El problema es que efectivamente, a pesar de lo que hemos esperado, empezaron a producirse casos similares de este síndrome inflamatorio multisistémico, que nosotros también lo vimos muy parecido al síndrome de Kawasaki. Síndrome, para que la gente entienda, es un conjunto de signos y síntomas. Cosas que se ven son los signos y síntomas lo que refiere el paciente o pueden referir los padres del niño. Efectivamente, puede afectar a cualquier edad, a niños, desde lactantes hasta adolescentes, y se ha visto en ese grupo etario con mayor frecuencia. Ahora, como doctora, están mostrando las imágenes. Esas imágenes que estamos viendo, ¿esos son los síntomas para que la gente a lo mejor en su casa pueda decir? Esa es el exantema, lo que se veía cutáneo, o las erupciones cutáneas o lesiones cutáneas, que son habitualmente, pueden ser de distintos tipos, pero la más habitual es la que se mostraba ahí en la foto, que tiene unas lesiones como puntiformes, enrojecidas, pueden ser confluentes y juntarse. El niño característicamente se ve muy, muy decaído, muy comprometido. No es un niño que deja de jugar.
Doctora, que puede estar incluso comprometido de conciencia. Esto produce, para también identificarlo, porque esto no es una afección leve, esto produce una inflamación. ¿Cuál podrían ser los impactos, las consecuencias de esto? Como el nombre lo dice, multisistémico, podría afectar a muchos órganos y eso es lo que lo hace más terrible. La mayoría de estos niños, o por lo menos un gran porcentaje, por lo menos un 30% de ellos requiere hospitalización en UCI. Requiere incluso, manifiesta como una especie de shock séptico, septicemia, baja de presión, taquicardia, compromiso de conciencia, pueden dejar de orinar, compromiso hepático, compromiso cardiológico, que esa es la parte más importante, con una disfunción del corazón. Doctora, bueno, todos los días aprendemos un poco más sobre el coronavirus, pero esto es especialmente preocupante porque, claro, con Daniel veíamos las cifras y efectivamente los niños en general han mostrado una muy baja tasa de letalidad frente al coronavirus. Es muy poco usual que fallezca un niño por el coronavirus. ¿Con este síndrome aumenta esa posibilidad? Lamentablemente sí. Algunos casos letales, sobre todo en Europa, y en Chile están recién apareciendo. Hay por lo menos 10 casos circulantes en este momento, tanto en hospitales públicos pediátricos como en clínicas privadas. Doctora, ¿podríamos quizá muy brevemente repetir a lo mejor para las personas que nos están viendo, a lo mejor y se están sumando hasta ahora, 24 horas, cuáles son los síntomas más reconocibles y después de eso decir, si yo identifico alguno de esos síntomas, qué es lo que debo hacer inmediatamente? Exacto. Por ejemplo, las erupciones cutáneas, estas lesiones como un sarpullido, puntiforme, manchas rojas o manchas violáceas. Los labios inflamados, los pulpejos de las manos y de los pies también pueden estar inflamados y hay una conjuntivitis que no tiene secreción, la clásica secreción de los ojos, sino que los ojos rojos muy inflamados, en niños más grandes, que habitualmente el promedio de edad es de los 8 años, niños escolares, podrían decir que le duele la cabeza, tiene estas mialgias y la cefalea mucho más fuerte que los otros síntomas respiratorios del COVID, la dificultad respiratoria, por supuesto, y estar con un compromiso de conciencia así como muy somnoliento, muy decaído, un niño que quiere pasar acostado, que no es lo habitual de la edad infantil. Doctora, entonces, si esto llega a pasar, tienen que dirigirse inmediatamente a urgencia, no esperar. Es de las cosas graves del COVID en niños. Sí, y es bien preocupante lo que usted dice. Son recién 10 casos que se conocen en nuestro país, pero evidentemente preguntarle dentro de lo poco que se conoce. Sabemos que todavía tiene que hacerse más investigación, tenemos que esperar más literatura científica al respecto, pero estos síntomas con este cuadro respiratorio que se le da a los niños, incluso a nivel cutáneo, es, por ejemplo, contagiable a un hermano, a una hermana. ¿Habría que hacer una aislación especial de este niño paciente antes de llevarlo cuando aparezcan los primeros síntomas? Absolutamente. Es mucho más contagioso. Cada vez que se ocurre una inflamación tal, por este estallido de citoquinas, es porque es una infección mucho más severa y probablemente ese paciente tiene una carga viral mucho más importante que el resto de los pacientes. Es súper importante decir que no todos tienen el antecedente preciso del contacto de COVID. O ha sido hace mucho tiempo, 4 o 6 semanas, el padre o la madre o un hermano tuvo COVID. Y este es un individuo que es más susceptible de tener esta respuesta tan exagerada del sistema inmune. No todos los niños lo van a hacer, pero hay que estar atentos porque clásicamente hemos estado diciendo que es muy benigno, por así decirlo, el COVID en los niños, excepto los niños con factores de riesgo, niños cardiópatas, niños trasplantados o niños con enfermedades pulmonares crónicas graves. Muy bien, Gema Pérez, doctora, pediatra broncopulmonar de la Clínica Vespucio, muchísimas gracias por entregarnos algo más de información de esta, lamentablemente, amenaza, ¿no?, para los niños y las niñas de todo el mundo y también de nuestro país. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bien, sin duda este es un llamado para reforzar las medidas de cuidado porque esto ya se ha visto, entonces con esto también afecta a todos, los adultos mayores, los jóvenes y a los niños. Lo peor es que ya hay casos en Chile y dos cosas, o sea, esto no es aquí hay que entregar la información para que la gente tome las decisiones adecuadas. La doctora fue muy específica y muy clara en decir cuáles son los síntomas y que lamentablemente puede ser mucho más contagioso. Entonces es bien normal que en la familia chilena haya más de un niño por casa. Entonces si un niño tiene estos síntomas, primero hay que aislarlo de inmediato del resto de los hermanos. Y luego, naturalmente, como dijo ella, llevarlo de inmediato a un centro asistencial. Así es, Iván. Seguimos avanzando entonces con informaciones de lo que se sabe. Vamos con la siguiente pregunta. El peligro. Esto no es una pregunta, es una afirmación. El peligro de los asintomáticos. Y de esto se ha hablado mucho, se ha teorizado mucho también.
¿Cuántos del total, del universo de casos son asintomáticos? Se ha dicho que pueden ir de un 20% hasta un 80%. Sin embargo, se han hecho estudios y estas cifras, por ejemplo, que rondan el 80%, se cree hasta ahora que han sido sobre representados. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que son presintomáticas, es decir, al momento de recibir el examen no tienen síntomas, pero después sí los desarrollan. O sea, y terminan siendo sintomáticos. Exactamente. Por lo tanto, un grupo de especialistas, de científicos, tomó varios estudios localizados, los analizó y sacó algunas conclusiones bien relevantes. La cantidad más aproximada, según este estudio que se publicó en la revista Anales de la Medicina Interna, tiene que ver con lo siguiente. El 45% de los casos se estima son asintomáticos. Y no solo eso, Iván, sino que se ha comprobado también que la carga viral de un sintomático con un asintomático puede ser casi lo mismo. Pero y una cosa más. Se había dicho que era muy baja la carga viral de los asintomáticos. Por eso, este estudio que arroja luces nuevas y un mayor nivel de preocupación. Y una cosa más, el tiempo en que pueden contagiar a estas personas podría superar incluso los 14 días. Le preguntamos a un infectólogo cuál es su opinión respecto de esta nueva literatura que apareció en esta revista. Escuchemos qué fue lo que nos dijo. El problema que tenemos con estos asintomáticos que son personas que no tienen conciencia del riesgo de infectar. Por lo tanto, si no cumplen con las medidas de aislamiento, mascarilla y lavado de mano, están infectando a las personas con una falsa seguridad de no ser contagiantes porque no tienen síntomas. Hay que decir una cosa, sí, el doctor Serri también fue muy enfático. Se ha estudiado y la mayor evidencia, la más contundente, dice que el periodo de máxima contagiosidad son los primeros 7 días, un poco menos los 14 días y en algunos casos puede ser hasta 21. Eso es lo que se sabe hasta ahora. Aunque sea más peligroso al comienzo, igual hay que tener un umbral de precaución. O sea, 14 días, no se dice que es como el periodo de 0 a 14 días lo más complejo. Y la recomendación entonces que hacen los científicos, sabiendo que puede haber mucho asintomático, tú, yo, cualquiera, es extremar las medidas y pensar que la persona que está al lado tuyo puede estar infectada. Vamos al último tema y esto puede sonar incluso algo pedestre, Iván Nuño, algo cotidiano, pero es muy, muy relevante. Mire, ¿puedo contagiarme en el baño? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? El baño es un foco de infecciones. Siempre se ha sabido para virus, para bacterias y es por eso que es tan importante desinfectarlos. Sin embargo, no había mucha literatura respecto a qué pasaba, por ejemplo, con el coronavirus. Y aquí viene algo muy relevante, además de tener que desinfectar siempre el baño ante cualquier enfermedad o infección, hay otra cosa muy relevante. Un grupo de científicos simuló con computación de fluidos, qué pasaba con una persona que, por ejemplo, uno de los síntomas más típicos del coronavirus puede ser un problema gastrointestinal, ¿no? Perfecto. Tienes que ir al baño más seguido. Sí. ¿Qué se ha demostrado? Que hay presencia en esas deposiciones de partículas virales y también de material genético del virus. Por lo tanto, aquí se llegó también a una recomendación muy importante. Cuando uno tira la cadena y se produce la descarga, la tapa del baño tiene que estar abajo. Cerrada. ¿Por qué? Porque se comprobó y se midió que se genera una especie de torbellino. O sea, con el flujo del agua podría ser contaminante y por eso hay que tener la tapa cerrada. Pueden salir muchas partículas en aerosol, una gran cantidad, no son pocas, y contaminar los alrededores o incluso mantenerse suspendidas. Incluso las imágenes que estábamos viendo, si las podemos repetir, la manipulación de la tapa, yo me imagino que tiene que ser o con guante o con papel, o bien, evidentemente, aunque usted ya se haya lavado las manos, volver a hacer lo mismo, lavarse las manos, porque allí puede quedar alguna partícula del virus. Ahora, para no generar tampoco paranoia, quisimos preguntarle qué opinaba de esto un epidemiólogo chileno que ha estado en Sierra Leona combatiendo el virus del ébola. Sí. Mucho más infeccioso que este. Mira qué nos dijo respecto de esta nueva evidencia. A veces la gente entra en pánico cuando ve esta información y se da cuenta, puede saltar virus, partículas virales al ambiente a partir de tirar la cadena. Pero cuando vemos las conclusiones y las sugerencias de este equipo, es bien interesante, son sugerencias bastante sencillas y que no solo son para el virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, lo que nos dicen es que fundamentalmente, dado que es posible que salte mucha cantidad de partículas, no solo de virus, sino que todo tipo, o sea, partículas que contienen todo tipo de microorganismos, porque recordemos que en el baño además hay otro tipo de microorganismos, es necesario que cerremos la tapa del baño antes de tirar la cadena, que limpiemos bien, posteriormente a utilizarlo y que nos lavemos las manos.
y ventilar lo más posible era la otra recomendación que nos entregaba el doctor Vivaceta. Le agradecemos nuevamente su participación también en esta sección. Iván Núñez. Bien, Daniel, no siempre son buenas noticias, pero vamos a insistir que lo importante es que usted tenga la información, la más reciente, la que está comprobada, para que tome las mejores decisiones. Daniel, muchas gracias. Buenas noches. Que esté muy bien. Vamos a recordarle que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Revisamos otras noticias. Ropa que podría pertenecer a Madeleine McCann fue encontrada por la policía de Alemania en una casa rodante de propiedad del principal sospechoso de la desaparición de la niña, que ocurrió, como ustedes recordarán, hace 13 años en Portugal. Aunque ella no ha sido encontrada, el fiscal germano que está a cargo de este caso insistió en tener pruebas de que la niña está muerta. El caso de la niña inglesa que desapareció 13 años atrás continúa generando noticias. Este es el vehículo que usaba el principal sospechoso de secuestrar a Maddie. En su interior, la policía encontró material pornográfico infantil y restos de ropa que podrían pertenecer a una o varias víctimas. El hallazgo coincide con las declaraciones del fiscal que lleva el caso en Alemania, quien aseguró que existen pruebas concretas de que Madeleine no sigue con vida. Según nuestras indicaciones, la niña está muerta. No tenemos evidencia de que aún pueda estar viva. Toda la información que tenemos, pero que no puedo revelar, indica que la niña está muerta. El sospechoso está encarcelado en Alemania por otro delito. Se trata de Christian Bregner, de 43 años, un delincuente sexual con múltiples condenas, entre ellas una por abuso sexual de menores. El abusado vivió en Portugal entre 1995 y 2007 cerca de Praia da Luz y Lagos. Durante ese tiempo tuvo varios trabajos ocasionales, incluso en la industria de la restauración. También tenemos evidencia de que se ganaba la vida cometiendo robos en complejos hoteleros y apartamentos de vacaciones y también traficando drogas. Durante una inspección detallada del vehículo que duró 6 días, los detectives hallaron mucha ropa de niños, en su mayoría trajes de baño. La policía también encontró 6 memorias USB con más de 8.000 archivos con fotos y videos de abusos sexuales de menores. Bregner fue condenado por posesión de pornografía infantil, pero hasta ahora no se le había encontrado ningún vínculo con la desaparición de Madeleine, tampoco con la de Inga, otra pequeña de 5 años que desapareció en mayo de 2015 y que también podría ser víctima de los delitos cometidos por Bregner. El portavoz de la familia McCann ha aclarado que no revelarán temas que corresponden a comunicaciones privadas y pide ayuda para poder esclarecer este caso. Tanto la policía británica como la alemana parecen mucho más claras esta vez y por lo tanto eso es muy significativo. Pero ¿hacia dónde nos conduce? Simplemente no lo sabemos. Y es por eso que Kate y Jerry quieren que el enfoque permanezca solo en lo que la policía está diciendo. I'm sure most people can imagine how bad it was that first night when we discovered her gone, and how terrifying it was, and it is, as most parents would say, the parents' worst nightmare. De momento, el fiscal y la policía de 3 países continúan trabajando intensamente para aclarar qué fue lo que ocurrió con la niña británica que desapareció cuando tenía tan solo 3 años de edad. Nápoles en la mira de la Organización Mundial de la Salud, un festejo que pone en riesgo el rebrote del COVID-19 en Italia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches. El descontrol y la nula protección al coronavirus genera alarma y polémica en Italia. Mientras, en Brasil retornó el fútbol, también dividiendo a todo el mundo. Mire. Ira Milik por la consagración. Milik. Se celebra en cancha. Y el Nápoles el campeón de la Copa Italia. Y en las calles. Son los festejos por la 6ª Copa Italia del Napoli. Monitore napoletano. La Organización Mundial de la Salud las tildó como una locura.
Miles de personas sin mascarillas, tampoco distanciamiento social. Italia, un país que ha lamentado más de 34.500 muertes, 66 este jueves. Incluso hicieron minuto de silencio en los partidos. Applaudiamo insieme i medici. Se sienta un precedente. Ligas europeas que están en su recta final. En Liverpool temen por los festejos de hinchas Reds cuando su equipo firme el campeonato de la Premier League. Así celebraron la Champions. Desde Italia nos movemos a Brasil. El Maracaná vio cómo retornó el torneo carioca en Río de Janeiro, estado que suma casi 80.000 contagiados y 7.600 fallecidos. Botafogo presentó un recurso al Tribunal Deportivo. La gobernación dice que no garantiza la integridad de las personas. El gobierno apoya el retorno. Hinchas llegaron al estadio. Celebraciones multitudinarias y un fútbol que apresuró su vuelta. Decisiones que podrían costar vidas. Revisamos imágenes de la Liga Española, fecha 29, Real Madrid 3, Valencia 0. No participaba. Lo cierto es que el VAR otra vez ayudó al Real Madrid para molestia incluso de Artur. 32, la Liga Española está que arde. Si no triunfa en el Inter, acá estamos con las puertas abiertas en el Valladolid. Ronaldo, este señor que está aquí, el fenómeno, dueño del club, quiere a Alexis Sánchez en España. El brasileño no solo habló del Niño Maravilla, sino que también de Arturo Vidal y su compadre Iván Zamorano. De todo, con el fenómeno. Una anécdota que se contó recientemente hace un par de semanas, Capello, a que conoces bien, que te negabas a bajar de peso y que hacías demasiadas fiestas. No, no me negaba a bajar de peso, me negaba a pesarme. Así es el humor de Ronaldo a sus 43 años. Para muchos el mejor futbolista de la historia. Uno que siempre ha tenido un lazo estrecho con Chile. Es más, para el fenómeno, este es, lejos, el mejor chileno de todos los tiempos. Y bueno, sí, he estado con muchos chilenos, pero el mejor de todos y de siempre, Bambam Zamorano, que tengo muchísimos recuerdos de él. The pick out for Sensi. And Sánchez. Alexis Sánchez vive días claves para su futuro. Todo indica que se extenderá su préstamo un año más con el Inter. Si no es así, el fenómeno le presta un salvavidas. Alexis Sánchez pues, ha triunfado donde ha ido, un jugador con muchísima calidad. Y si no triunfa en el Inter, aquí estamos con las puertas abiertas en el Valladolid para que venga y que esté con nosotros. Claro, Ronaldo es el presidente y máximo accionista del Real Valladolid, equipo de la Primera División de España, un cuadro menor, pero la ambición de Ronaldo es meterlo en Champions un par de años más. La expectación es muy grande. Ronaldo pasa gran parte del año en España, por eso habla de... Arturo Vidal, pues es un gran jugador que jugaría en cualquier equipo en el mundo. El Rey Arturo también fue parte de las palabras de Ronaldo. Este viernes Vidal podría ser titular en la visita de Barcelona ante Sevilla. No es titular absoluto en el Barcelona, pero cuando entra marca y tiene una intensidad increíble. Yo creo que es un gran jugador y lo seguirá siendo. Palabras del fenómeno que llena de elogios a los futbolistas chilenos, claro, con un guiño a Alexis que lo invita cordialmente a su proyecto en España. Y si no triunfa en el Inter, aquí estamos con las puertas abiertas en el Valladolid para que venga. Ya volvimos con 24 Horas Central. Un 18 de junio, pero del 2014, tal vez vimos el mejor partido de una selección chilena en su historia. En el Maracaná, teñido de rojo, Chile le dio un baile al campeón del mundo España y lo envió para la casa.
Chile se cobró revancha de Sudáfrica 2010. Charles Aranguis y Eduardo Vargas nos hicieron perder la voz ese día en Río. Disfruten. Este mundial de nosotros. Muy bien, Chile. Le ganamos a los españoles por primera vez en un mundial. Yo resumiría diciendo que es un partido bisagra en este mundial para Chile. Las bondades culinarias y climáticas de Río de Janeiro, un mundial que ilusionó a todo un país. El ritmo de We Are One de Pitbull y una selección chilena que vivió hace 6 años una noche mágica. El imponente Estadio Maracaná recibía el segundo partido de La Roja en Brasil 2014. El rival, el último campeón del mundo. España y un equipo de ensueño buscaban amargar al creciente grupo. Mejores partidos de La Roja en un mundial. En pantalla la imagen de una leyenda. El deporte nacional está de luto porque a los 86 años falleció la única mujer chilena. 156 fue abanderada y la única mujer de la delegación de nuestro país. No tenía idea lo de la Olimpiada, qué es lo que significa ir a una Olimpiada. A pesar de eso, fue el 28 de noviembre el día en que hizo historia con el número 607 en su espalda. Dio 13 pasos de carrera en lugar de los 9 que acostumbraba y lanzó... Saña porque fue bien a la Brutanteque la cosa. 50 metros y 38 centímetros. Solidaria con sus pares y también valiente. A fines de los 50, Marlene denunció a un dirigente de la época por acoso sexual. Le pidieron callar porque sus palabras podían dañar al olimpismo chileno. No dio pie atrás y fue injustamente castigada 5 años más tarde. Con 32 años, decidió nunca más lanzar una jabalina. Y solo les digo que no tengo ninguna duda que en lo más alto del cielo, Marlene está brillando hoy día como la estrella que es. Ella fue la precursora de lo que es hoy día el movimiento olímpico femenino aquí en Chile. Practicó hockey césped, voleibol, gimnasia, equitación, salto y adiestramiento ecuestre y fue campeona nacional de tenis en 1967. Una atleta polifuncional y una dama con todas sus letras que a sus 86 años nos dice adiós, dejando un legado imborrable en la historia del deporte nacional. 1956. Marlene Arens. Afectuoso saludo a su familia. Y quiere ver esta imagen Colin Kaepernick, el jugador del fútbol americano que popularizó el gesto de llevar la rodilla al piso en señal de protesta contra el racismo, podrá volver a jugar en la NFL. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le pidió a las franquicias que lo traten como un jugador más. Si merece estar, debe estar, señaló el mandatario. Además, los Chargers de Los Ángeles lo inscribieron en la lista de entrenamiento. Ahí está entonces el ícono de la NFL, el hombre que puso en voz de todo el mundo el racismo en ese deporte, podrá volver a jugar. Pausa comercial, pero usted continúe en 24 Horas Central. Buenas noches. ...24horas.cl. Atención con lo siguiente, porque el Ministerio de Vivienda reabrió el llamado para postular al subsidio de arriendo para el adulto mayor. Es un beneficio que otorga hasta 11 UFs. Estamos hablando de más de 310.000 pesos para mayores de 60 años que no cuenten con una vivienda propia. Usted puede ingresar a nuestro portal 24horas.cl y revisar todos los detalles, los requisitos, cómo postular a esta ayuda habitacional. Un muy buen dato para terminar las noticias. Veíamos recién, 18 de junio, hace 4 años Chile le ganaba a México, hace 6 al campeón del mundo, España. ¿Qué más pasó un día como hoy? Lo vemos en Momentos TVN, luego el informe del tiempo y un nuevo capítulo de ERCAI, no se lo pierda. Que tenga muy buenas noches.